En primer lugar, le doy la palabra a nuestro primer concursante que se encuentra en la tierra de lo que antes fue la Gran Tenochtitlan. Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital. Corre tiempo. Muchas gracias. Buenos días. Eduardo Vázquez desde Agua Capital, el Fondo de la Ciudad de México, para compartir con ustedes el proyecto Distrito Hídrico Cuapa, que es una visión hídrica sostenible de infraestructuras verdes y grises, con dos conceptos rectores que rigen nuestra actuación, no solo en este proyecto, sino en todas las dimensiones de Agua Capital. El agua como eje central del desarrollo y el agua como elemento integrador. Primeramente, definir qué es un distrito hídrico para nosotros. Es una herramienta de planeación que vincula el desarrollo urbano, social y ambiental con una perspectiva sensible al agua, de resiliencia y adaptación a los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos, con una perspectiva clara de gestión local, descentralizada, sostenible y de economía circular. Todo ello por medio de estrategias de tratamiento, reuso, captación pluvial, retención, almacenaje e infiltración del agua que integran infraestructuras verdes y grises. Es importante mencionar que este tipo de proyectos buscan incidir asimismo en la orientación de políticas públicas y el diseño de nuevos modelos de financiamiento para proyectos de este alcance. Y por otro lado, tomando un valor esencial en la participación ciudadana para generar una apropiación de estas soluciones como la que le estamos presentando el día de hoy. La siguiente. El proyecto se ubica en la parte sur de la Ciudad de México, en la zona de Cuapa, donde se encuentra el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Se inserta en el proceso de reconstrucción de este campus debido a los efectos del sismo que sufrieron en 2017. El proyecto cuenta con tres distintas escalas. Por un lado, el polígono del distrito de 317 hectáreas, el campus del TEC de 34 hectáreas y espacios específicos para cada uno de los proyectos piloto. Como antecedente, tenemos que el pasado lacustre en el Valle de México contaba con 5 lagos que en el periodo de lluvia se convertían en un solo cuerpo de agua. En la parte inferior de la pantalla podrán ver cómo se encontraba la región de los lagos en el año 1500 y a su lado, del lado derecho, cómo el proceso de urbanización y sobreexplotación refleja la problemática a la que nos estamos enfrentando, encontrando un punto rojo que es donde se encuentra este proyecto. Es importante señalar que la crisis del agua en la Ciudad de México es una crisis del presente, no del futuro, y demanda una atención urgente, dada la problemática a la que nos enfrentamos. Proyectos como este generan herramientas innovadoras que permiten encontrar soluciones novedosas. En el caso de Cuapa, se caracteriza por ser una zona con frecuentes inundaciones, altamente urbanizada, con problemas específicos de acceso y cobertura de agua en cantidad y calidad. El proyecto busca, por tanto, mejorar el entorno urbano, interno y externo al campus, así como su resiliencia y sostenibilidad hídrica a largo plazo, tanto para el caso de sequías como de inundaciones, e impulsar soluciones de economía circular a través del tratamiento y reuso. El distrito hídrico, por tanto, responde a los retos relacionados con la seguridad hídrica, el cambio climático y la crisis del agua en la Ciudad de México. La siguiente. El plan de implementación del proyecto cuenta con 3 fases, 2 de las cuales ya han sido ejecutadas. Primero, una visión compartida en la cual se desarrolla una narrativa con un enfoque clarísimo de participación multiactor, multisector y multidisciplinario. Posteriormente, diseñamos un protocolo de participación comunitaria y desarrollamos estudios técnicos complementarios que ofrecieron la base técnica y científica para determinar las mejores intervenciones. Con ello se construyó un catálogo de proyectos piloto, los cuales en la fase 3 estaremos implementando junto con el protocolo de participación comunitaria y un mapeo y diseño de estrategias de financiamiento, entendiendo el alcance de recursos que se requiere para este tipo de proyectos. Las acciones previstas en el proyecto piloto se refieren a elementos de retención, captación y almacenamiento, tratamiento y reuso de agua, infiltración y conducción. De manera importante, para medir el impacto y la evolución del proyecto, se diseñará un tablero de control hídrico que en todo momento estará valorando el avance de las soluciones. Como conclusiones, y en términos de los impactos esperados, aproximadamente una población beneficiada de 160,000 personas entre los habitantes del distrito, los alumnos, los profesores y la población flotante del lugar. 30 segundos.
Tiene un potencial de reutilización de 19 litros por segundo y de 6 litros por segundo de aguas negras. Por otro lado, un máximo potencial de infiltración de 60 litros por segundo y también abate el problema de la sobreexplotación. Es un proyecto altamente replicable, escalable, con una dosis de innovación por la participación del sector privado y las nuevas soluciones que ofrecen el desarrollo urbano con infraestructura verde. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, damos paso a los 5 minutos de preguntas. Jueces, agradeceré, me envíen si tienen sus preguntas para darles la palabra. Hugo Contreras. Hugo Contreras, puedes hacer tu pregunta. ¿Cuáles son las ideas que están poniendo para el financiamiento sostenible del proyecto? Un proyecto de este alcance requiere recursos, una mezcla de recursos, tanto públicos como privados. Como mencionaba anteriormente, esta es una iniciativa que está siendo fondeada por recursos privados, principalmente del TEC de Monterrey, otras aportaciones de Agua Capital, y la idea es proponer a las autoridades sistemas que mezclen recursos públicos y privados en función de los beneficiarios. Por darles un ejemplo muy concreto, una herramienta que ofrece este tipo de soluciones y mejora la calidad de la vida de las personas, pudiera haberse financiado con ejemplos como el predial que paga la gente en sus propiedades y que pudieran financiar este tipo de elementos. Raúl Muñoz, siguiente pregunta. Perdón, enhorabuena por la presentación y la propuesta. Dos preguntas en una. Primera, en una palabra, ¿cuál piensas, Eduardo, que es la ventaja competitiva de la propuesta? Y segundo, ¿cuáles son los retos de sostenibilidad de los pilotos que se proponen? La primera, en respuesta a la primera pregunta, completamente una dosis de innovación, dada la carencia de soluciones alineadas a la infraestructura verde dentro del suelo urbano. Al menos en la Ciudad de México no existen modelos como esto que tienen una perspectiva muy clara de economía circular. Y perdón, Raúl, la segunda pregunta era... Sí, ¿cuáles piensas que son los principales retos de sostenibilidad de las soluciones que se implementarían? Creo que la sostenibilidad tiene distintos enfoques. Primero, el financiero, que ahorita respondiendo a la pregunta de Hugo, requiere una mezcla de recursos importante con un enfoque muy claro, no solo en el diseño, sino en el mantenimiento y la operación del proyecto. Es clave para que tenga una perspectiva a largo plazo. Y por otro lado, el adecuado diseño de las soluciones basadas en la naturaleza con base en la técnica y la ciencia. Y es por ello que llevamos a cabo estos estudios técnicos, tanto geológicos como geofísico, como de balance hídrico, para tomar las mejores decisiones. Lorena Guillet tiene la palabra. Gracias, felicidades Eduardo por esta iniciativa. Y mi pregunta es, con esta perspectiva de largo plazo a la que hacías mención ahorita y con el elemento de participación comunitaria que has integrado en el proyecto, ¿cómo ves que se podría incidir en cambio de comportamiento para que los estudiantes que serán futuros tomadores de decisiones puedan desde ahora irse formando en evitar las cosas que ahorita estamos tratando de solucionar, como son la sobreexplotación de manera particular en tu proyecto? Qué bueno que lo preguntas, Lorena, y gracias por el comentario. La visión compartida a la que aludí anteriormente y el protocolo de participación social para nosotros es esencial en la medida que entendemos que si la comunidad se apropia del proyecto, va a permear a largo plazo, por un lado. Por otro lado, siempre estamos buscando moldear las decisiones y el acercamiento de la gente al uso del agua, cambiando conductas y hábitos, y que por otro lado también esto lleve, por cierto, a incidir en la nueva formulación de políticas públicas y regulación de estos futuros tomadores de decisiones, de alguna manera u otra evangelizándolos en la importancia del manejo sensible al agua y cómo el agua, siendo un factor transversal y multidisciplinario, afecta y beneficia a todos los sectores y a todos los planos de actuación. André Fourie. Thank you, Eduardo. A very positive project. I can see the innovation in the project. Can you tell me a little bit more about any innovation or ideas you have in the measurement of the impact?
Sí, como comentaba anteriormente, vamos a establecer un tablero de control hídrico que mida las distintas dimensiones del proyecto. Esto tiene que ver con los análisis de geotecnia, hidrológico y balance hídrico, el impacto que tiene la zona en hundimientos. Por ponerles un ejemplo muy concreto, la sobreexplotación del acuífero ha provocado que la profundidad del agua subterránea en la zona haya disminuido, haya bajado a 90 metros en el área de estudio. Y esto obviamente nos va a ayudar a medir cómo va a ir comportándose los hundimientos de la zona, también cómo se van a ir eficientando los consumos de agua, las aportaciones de agua residual que mencionaba anteriormente se calculan a 45 litros por segundo y lo que estamos buscando es que a través de distintos esquemas de reuso, los diversos usuarios, tanto comerciales como de la institución educativa, como particulares, los ciudadanos, puedan abordar este esquema circular en el uso del agua y que por otro lado limiten la presión al operador del agua. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Les recuerdo al público que pueden utilizar la parte de Q&A para mostrar su apoyo a los distintos participantes. Nuestro siguiente concursante, desde la ciudad más grande establecida en un desierto, Mariela Sánchez, directora ejecutiva de Acuafondo. Corre tiempo. Buen día. Lima, la capital del Perú, alberga aproximadamente 10 millones de habitantes, es decir, el 30% de la población a nivel nacional, y se ubica en la zona costera que solo tiene el 1.8% del agua del país. Lima es la segunda ciudad después del Cairo, sentada sobre un desierto, con alarmante situación de escasez hídrica. Nuestros estudios muestran que ante un escenario de disminución del 30% en la disponibilidad hídrica y en la oferta de agua, se perderían alrededor de 35.000 empleos, y el PBI a nivel nacional se afectaría en 1%, considerando que en Lima se genera aproximadamente el 50% del PBI. Por tanto, en una ciudad con crecimiento demográfico exponencial, si no actuamos pronto y de manera coordinada e integral, la demanda superará la oferta en los próximos años, sin ninguna duda. Desde Acuafondo, el Fondo de Agua para Lima, tenemos el foco de nuestro trabajo puesto sobre la cantidad y calidad de agua que nos permita contribuir a la seguridad hídrica de nuestras comunidades a través de soluciones basadas en la naturaleza. Siguiente, por favor. Así, promovemos la recuperación de amunas. Amuna es una palabra quechua que significa retener. Las amunas son un sistema ancestral de recarga artificial del acuífero construido con piedra impermeable y canales de infiltración permeables que permiten que el agua se filtre en el subsuelo durante la temporada de lluvias, lo que se conoce precisamente como siembra de agua, y que permite que las comunidades a través de ojos de agua puedan cosecharla en épocas de estiaje, es decir, cuando no hay lluvia. La recuperación de amunas, cuyo primer efecto es el de recarga del acuífero, toma especial importancia ya que se convierte en una reserva frente a la amenaza constante de la escasez de agua superficial. A través de ellas aprovechamos al máximo el agua de las precipitaciones, pues en promedio 1 kilómetro de amuna recarga un poco más de 178.000 metros cúbicos de agua por año. Tenemos casi 10 años ejecutando proyectos de infraestructura natural, promoviendo alianzas entre el sector público y privado, y con el aporte de nuestros socios hemos recuperado ya más de 9 kilómetros de amunas que aportan actualmente 1.8 millones de metros cúbicos de agua al año. Y este año, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, estamos ejecutando la recuperación de 4 kilómetros más con el aporte privado de nuestro socio y aliado estratégico Bacus, con lo cual llegaremos a un aporte de 2.5 millones de metros cúbicos. De acuerdo al Banco Mundial, las poblaciones cuenca arriba se benefician con el 80% del agua y 20% beneficia a la población urbana. Sin embargo, contempla que estos porcentajes pueden revertirse en los próximos 10 o 15 años, considerando que la cantidad de pobladores cuenca arriba es menor y por tanto es posible que satisfagan sus necesidades de agua con mayor prontitud. Siguiente, por favor. 2 minutos. La sostenibilidad del recurso hídrico tiene que ver con lograr beneficios económicos, sociales y ambientales. Cuando recuperamos amunas, revaloramos cultura,
saberes ancestrales y contribuimos con ganancia hídrica que sin duda aporta al desarrollo económico de la ciudad mientras preservamos los ecosistemas. Tenemos la mirada puesta en generar más agua para Lima, desde las comunidades en la parte alta de la cuenca hasta la zona urbana, procurando a cada paso mejorar la calidad de vida de las comunidades donde intervenimos, porque son estas comunidades organizadas las que nos permiten intervenir en sus espacios, nos ofrecen su trabajo y contribuyen con el cuidado y sostenibilidad de las amunas recuperadas. Nos falta mucho camino por recorrer. Solo como aporte al RIMAC tenemos aproximadamente 62 kilómetros de amunas por recuperar, que nos permitirían recargar más de 15 millones de metros cúbicos al año, beneficiando potencialmente a 318.000 habitantes a lo largo de la cuenca. La crisis de agua es una amenaza silenciosa para todos. Por eso, necesitamos seguir sumando voluntades y recursos. Necesitamos que sumemos todos para alcanzar el bienestar de la población en temas de agua y contribuir así a alcanzar el ODS 6, pero además, de manera transversal, contribuir con los 16 ODS restantes, entendiendo que no podremos reducir la pobreza, ni la brecha de género, ni conseguir más ciudades sostenibles, ni generar desarrollo económico. 30 segundos. Sumemos a la recuperación de amunas. En Perú, país lleno de tradiciones, nuestros ancestros estarán también agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Abrimos a la parte de preguntas. Jueces, por favor. Les recuerdo que pueden hacerme llegar sus preguntas a los jueces a través del chat privado para que les pueda dar la palabra. Hugo Contreras. Mariela, gracias por la presentación. ¿Algún mecanismo financiero innovador que permita acelerar la expansión de los trabajos para que puedan lograr esas 62 kilómetros? Gracias, Hugo, por la pregunta. Bueno, estamos trabajando actualmente con el aporte de nuestros socios y del sector privado. Sin embargo, en Perú tenemos un fondo, que es el fondo de la empresa prestadora de agua y saneamiento, que es Sedapal, que tiene un fondo acumulado con el cual al cual esperamos poder tener acceso y escalar los proyectos que nosotros llamamos demostrativos o el avance que hemos tenido con el desarrollo de amunas. Este fondo ya va alrededor de los 80 millones. Lo que necesitamos aproximadamente son 18 millones de dólares para recuperar las amunas que nos faltan. Así que esperamos poder acceder a este fondo. Raúl Muñoz. Hola Mariela, felicitaciones por la propuesta, súper interesante la recuperación de esas soluciones tan antiguas, ¿no? Y muy buena la presentación. Para mantener la objetividad, las mismas preguntas que le hice a Eduardo, viendo tu presentación, en una palabra, ¿cuál es la ventaja competitiva de tu propuesta y cuáles piensas que son los mayores desafíos de la sostenibilidad de las amunas una vez construidas, financiadas y construidas, implementadas, ¿no? Pero lo importante de este tipo de proyecto es, como lo dije durante la presentación, que no solamente contribuimos con recarga hídrica o contribuiríamos con recarga hídrica para Lima, sino que además trabajamos todo un tema social alrededor de las comunidades y el fortalecimiento de capacidades. Tejemos relaciones con ellos muy fuertes. Las comunidades en este momento son las que se encargan del mantenimiento y operación de las amunas recuperadas. Además, contribuimos, por supuesto, a todo el tejido económico, pues no podemos tener más desarrollo, no podremos tener más desarrollo si no generamos este tipo de proyectos que nos permitan contar con una mayor cantidad de agua, no solamente en época de sequía o de no lluvia, como es en el caso de Lima, sino que además contemplando una posible crisis debido a la escasez de la que ya sufrimos. André Foury. Mariela, such an inspirational project. Can you say a little bit more about how the community participates in the project? I know you said they benefit from it and they participate in the restoring, but can you tell us a little bit more about what do they actually do? Do they help with the physical restoration? How do they participate?
Gracias, André, por la pregunta. El trabajo con la comunidad es un trabajo muy bonito porque comienza incluso con el proceso de identificación de las amunas, ¿no? Cuando primero es una decisión en comunidad, en asamblea comunal, qué amunas son las que se van a recuperar primero. En este caso, por supuesto, recorremos las zonas con los comuneros y las comuneras y de alguna manera bautizamos, por decirlo así, las amunas con los nombres con los que ellos las conocen. Ese es el primer trabajo que realizamos con la comunidad. Luego son los comuneros y comuneras los que se inscriben para trabajar, o sea, aportando la mano de obra, pero es una mano de obra por la cual nosotros pagamos. Hacemos un pago de acuerdo a todas las condiciones del mercado y en las mejores condiciones para ellos, cuidando su salud y, por supuesto, el cuidado de su familia también. Después de eso, ellos se encargan del monitoreo y la operación de las amunas y también nos acompañan en los procesos de monitoreo hidrológico, porque Acuafondo realiza un monitoreo hidrológico de las amunas que recupera, y todo esto genera, por supuesto, un movimiento económico para las comunidades con el pago de los jornales para ellos, pero además tiene un beneficio extra que es que mejora sus actividades agrícolas y agropecuarias. Las comunidades de Cuenca Arriba viven de la agricultura y de la ganadería, y cuando nosotros recuperamos las amunas no solo se infiltra agua, sino que se humedece todos los terrenos alrededor, favoreciendo de esta manera la agricultura y además favoreciendo también la alimentación de su ganado, que tiene que recorrer menos espacio, menos terreno para la alimentación y tienen una mejor calidad para él. Tenemos una pregunta de Lorena Guillé, pero 5 segundos, 4, no, la pasaremos, lo siento, pasaremos al siguiente participante y Lorena, empiezas la siguiente ronda de preguntas. Nuestra siguiente participante, desde la tierra de donde abunda el zacate y los metales preciosos como la plata, Rocío Salinas, directora ejecutiva de FONADES. Corre tiempo. Muchas gracias. Mi nombre es Rocío Salinas Godoy. Soy directora del Fondo de Agua para el Desarrollo de Zacatecas y les voy a presentar mi proyecto que es Aguas Firmes. Zacatecas se encuentra en la parte centro-norte del país, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esta condición nos hace vulnerable a las sequías, somos altos exportadores de agua y tenemos una tasa de evaporación muy alta. El 25.3% del abastecimiento de agua en nuestro estado proviene de fuentes superficiales y el 74.7% restante viene de aguas subterráneas. El agua subterránea de Zacatecas se asocia a 34 acuíferos, de los cuales uno de ellos, el acuífero de Calera, es de los más sobreexplotados, con un déficit de 80.5 millones de metros cúbicos. El 90% del consumo de esta agua es para la agricultura. Aguas Firmes es un proyecto impulsado por Grupo Modelo, por TNC, Vercor, FIRA, Cotas, Conagua, Maxiterra y la Universidad de Chapingo. La siguiente, por favor. Del universo de hectáreas que podemos nosotros tecnificar, hay 20,000. Pero nuestro proyecto se enfocará a 9,000 hectáreas, de las cuales 500 agricultores necesitan tecnificación. Este es nuestro sueño, ahorrar de agua, tener un ahorro de agua del 30 al 40%, que es equivalente a 45 millones de metros cúbicos de agua por año. Pero si se combina con sistemas de agricultura de conservación y prácticas de intensificación sostenibles, podemos incrementar este ahorro a 75 millones de metros cúbicos. Para este año, el 2020, Aguas Firmes tiene una meta de trabajar en 570 hectáreas con 19 agricultores. Nosotros, al implementar acciones de sistemas de cultivo inteligente, de riego por goteo y por aspersión y buenas prácticas agrícolas, podríamos atacar el 100% del déficit del acuífero, garantizando así la seguridad hídrica a largo plazo. Para las comunidades, los agricultores, mejorar la economía local y nuestro negocio también. Adelante, por favor.
Tenemos 4 pilares fundamentales con los cuales ya estamos trabajando. Aguas Firmes es un proyecto que ya inició. El primero de nuestros pilares son soluciones basadas en la naturaleza. Se determinaron sitios identificando puntos críticos con un sistema geográfico. El objetivo es aumentar la calidad y cantidad de agua infiltrada. ¿Qué tipo de acciones estamos realizando? Obras de conservación de cárcavas, barreras de piedra, presas de gaviones. La infiltración estimada es de 600,000 metros cúbicos. Otro de nuestros pilares muy importantes es el monitoreo y la evaluación hidrológica. Lo que no se mide no se puede mejorar. Partiendo de este hecho, se llevará a cabo la medición y monitoreo para tener registros y análisis del agua consumida y ahorrada. Tendremos la definición de la línea base de consumo de agua y diseñaremos un modelo hidrológico actualizado de los flujos de agua. Otro de nuestros pilares que es muy importante es la agricultura sostenible. Es donde priorizamos agricultores para el apoyo financiero, romper ciclos de plagas y enfermedades y mediante la agricultura de conservación, promoción de la cebada como cultivo de rotación, tecnificación de riego y creación de una reserva de agua. Cabe resaltar que los cultivos sin un sistema de riego inteligente pueden consumir más de 9,000 metros cúbicos de agua al año. Con un cultivo inteligente y con riego por goteo, podemos asumir que se utilizaría al menos el 50%, alrededor de 4,000 metros cúbicos de agua menos por hectárea al año. La gobernanza. Para lograr una gestión integral del agua, se deben generar estrategias que incluyan el manejo de demanda de todos los sectores y usuarios. ¿Y cuál es lo innovador? ¿Cuál es lo innovador? Que tendremos un pacto voluntario y que crearemos un diseño y un mecanismo de reservas de agua bajo la ley mexicana para un mantenimiento de ecosistemas naturales. Mecanismos de transferencia e intercambio comercial de ahorro de agua medibles por parte de los concesionarios de agua en Zacatecas, aprovechando el marco regulatorio. Quiero darles las gracias y pedirles su voto por Aguas Firmes. Gracias. Muchas gracias, Rocío. En tiempo cerramos, así que damos inicio a la parte de preguntas. Empezamos con Lorena Guillén. Gracias, Rocío. Felicidades por tu proyecto. Y aquí mi pregunta sería, ¿qué es lo que distingue a tu fondo de agua de los fondos existentes desde la perspectiva de innovación? ¿Y dónde está tu apuesta para esta apropiación de los agricultores hacia el proyecto? Muchas gracias, Lorena. Aquí lo innovador de nuestro proyecto y lo que nos puede distinguir es que es un proyecto que lo estamos tomando de manera transversal. Estamos tomando en cuenta todos los sectores y todos los usuarios de este acuífero. Entonces, estamos participando desde los fondos de agua, estamos haciendo partícipes a las autoridades del agua, de Conagua, por ejemplo, y a los agricultores y los industriales. En la parte de industriales son el grupo de modelo, que son los que están impulsando y tienen una bolsa de $50,000 y no hablé de esto, pero es un esquema de financiamiento de 4 coberturas donde está esta bolsa de $500,000. Aquí lo interesante es que vamos a apoyar para tecnificar a estos 19 agricultores, pero ellos a cambio se van a comprometer de manera voluntaria por medio de un pacto a no agrandar la frontera agrícola, a ahorrar esa agua. Es por eso que queremos crear esta reserva. No hay ninguna otra reserva para aguas subterráneas ni en México ni en el mundo. Esta es la parte innovadora, construir esta reserva y que los agricultores estén conscientes de que van a tener, que no van a aprovechar esa agua, que no va a haber ningún intercambio, que no va a haber extensión de la frontera agrícola, y a cambio también las autoridades del agua se están comprometiendo a que no sea un incentivo perverso, y me refiero a que si ellos están ahorrando agua, ellos pudieran perder esa concesión. Al contrario, se les va a respetar esa concesión, y se les va a dar un paquete de incentivos con otra autoridad que es la Secretaría del Campo.
Hugo Contreras. Hugo Contreras. Nada más, ya la contestaste, Rocío, gracias. Mecanismos de innovación financiera, pero ya los abordaste en tu respuesta. Pasemos a la que sigue. Raúl Muñoz. Gracias, Hugo. Ahí me gustaría hacer hincapié en que tenemos una cobertura de 4 fondos de garantía. Aparte de las garantías que ya van a dar cada agricultor, ya tenemos el análisis hecho, estos agricultores ya están calificados, ya están aprobados para ser sujetos a este esquema de financiamiento, y en caso de caer en algún impago, entraría Grupo Modelo, donde tenemos un fondo de $50,000, y así sucesivamente seguirían los siguientes fondos de cobertura. Gracias, Rocío. Raúl Muñoz. Felicidades, Rocío, por la propuesta, súper interesante, muy buena la presentación. Para mantener la objetividad, en parte ya contestaste, pero en una palabra, ¿cuál piensas que es la ventaja competitiva de tu propuesta frente a las otras? Y ¿cuáles piensas que son los mayores desafíos de sostenibilidad de las soluciones que se estarían financiando? Definitivamente el desafío más grande es la gobernanza. Que los agricultores sí aceptaran el financiamiento, pero a fin de cuentas no aceptaran ahorrar esta agua, intercambiarla o expandir su frontera agrícola. Eso sería como nuestro punto crítico, pero se ha estado trabajando con cada uno de ellos y han accedido bastante bien, entonces incluso están entusiasmados, y hemos cuidado también mucho la parte de comunicación. ¿Qué les vamos a decir? Definitivamente no estamos haciendo la promoción sobre que hay este fondo para que no vayan a caer ellos en ningún impago. Y a cambio se les van a dar algunos beneficios como el seguro para su cosecha, apoyo en la comercialización de su producto, cosecha como garantía, una tasa preferencial del 13% aproximadamente y sin comisiones por apertura. Entonces, siento que esa es la parte más riesgosa. Otra de las partes muy buenas es que vamos a empezar a nosotros a crear este mecanismo de reservas de agua que no hay en México y que no hay en todo el mundo. Muchas gracias. Tiempo, perdón. Estaba en mute. Ahora le solicitaré a los jueces que uno por uno, por favor, compartan una retroalimentación general o específica a los concursantes que acaban de escuchar. Cada uno tendrá 30 segundos y empezamos, por favor, por Lorena Guillén. Gracias. Comienzo con el proyecto del Distrito Coapa. Me parece muy buena la forma en la que expusiste, Eduardo, tu proyecto, la forma en la que expusiste tu proyecto, la forma en la que está integrada cada una de las piezas del mismo y la forma en la que vincula de manera innovadora a la comunidad con la solución. Me sigo con el proyecto Amunas. De hecho, la pregunta que te quería hacer era justamente qué te quitaba el sueño. Me encanta el espíritu y el amor que reflejas por el proyecto, y creo que detrás de un gran proyecto hay importantes liderazgos que son los que van llevando la visión hacia adelante, así que continúa hacia allá y creo que tiene un gran futuro con este balance de recuperar, volver al... ver en la originalidad de un proyecto el regresar al origen con algo tan tradicional como es esa forma ancestral de infiltrar el agua, y se me hace que tiene un potencial enorme tu proyecto. Y contigo, Rocío, decirte que me fascina tu proyecto, creo que hay una oportunidad inmensa de llevarlo hacia adelante y que el chiste es comenzar. Creo que tienes las bases y los fundamentos financieros para despegar este proyecto y llevarlo a más. Gracias. André Fugui.
Thank you, Eduardo. Really good presentation. I like it's a really balanced approach with dealing with quality and quantity in the same project, and also the equal balance between grey and green infrastructure. Because I think quite often water funds tend to focus more on green infrastructure. So I think this balance is really good. To Mariella, what a beautiful you came to life with the participation of the local community, and not just in the work, but in the naming of the projects. I really like that. It'll just be good to see how you unlock that money that you say is available in order to get to scale. And then for Rocio, really good, although it's a local project, it seems like you could really get impact at scale. And I just want to encourage you, in the question and answer session, you brought to life how this piggy bank would work, and I think that is the heart of your project. Too often we have projects that work with farmers, save on irrigation, but the water doesn't return actually back to the water system. So I would play that up as a real strength of your project. Thank you very much. Thank you, Andre. Hugo Contreras. Estás en silencio. Rocío, me gustó mucho la forma detallada de contestar preguntas. Me parece que has aprendido. Bien, jóvenes, hemos visto proyectos que se buscan financiar bajo estos fondos. Ahora vamos a ver qué trabajo está realizando Aquafondo, aquí en Lima, ¿sí? Hay proyectos de diversas características, hay intervención del sector privado también. Hasta donde nos dé el tiempo vamos a poder visualizarla, ¿sí? Es un conversatorio que hubo sobre actividades en ese ámbito. Gracias. Muy buenos días con todos. Saludo a los que nos siguen en este conversatorio de parte de SEAPA. Bueno, vamos a compartir. Bien, en esta vamos a conversar en torno a estas siguientes ideas. Un poco el contexto general, cuál ha sido nuestra estrategia para implementar estos mecanismos, una modalidad que nos resulta interesante, la modalidad directa con las comunidades campesinas. Estamos todavía en términos exploratorios, pero voy a comentar cómo vamos. Los convenios que hemos desarrollado con en cooperación interinstitucional, las plataformas de buena gobernanza, porque eso es muy importante, y desde luego que hemos aprendido hasta la fecha sobre estos proyectos. En términos de contexto general, creo que todos más o menos conocemos las cuencas proveedoras de agua para Lima y Callao, que son, viniendo del norte hacia el sur, Chillón, Rímac, Lurín y Alto Mantaro. Ahí tenemos una superficie de más de 9.000 kilómetros cuadrados, tenemos 79 comunidades campesinas y 80 distritos en la cuenca media y alta. Bueno, y desde luego en la parte baja, quienes aprovechamos este servicio, un poco más de 10 millones de personas. Y esto es importante, el tema de las comunidades y los distritos, porque con ellos tenemos que coordinar frecuentemente y establecer esta plataforma de buena gobernanza. Y el mecanismo de servicios ecosistémicos, como ya se había comentado, proviene del 1% de lo recaudado por el servicio de agua, y ese genera un fondo intangible para realizar acciones de recuperación, conservación y uso sostenible de los recursos hídricos. La reserva más o menos está acumulada hasta la fecha, más de 100 millones de soles. ¿Cuál ha sido esa
estrategia o esa nueva estrategia para implementar estos mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos. Creo que dijimos, en principio no tenemos nosotros como CEDAPAL mucha capacidad instalada para formular y desarrollar estos proyectos, y por lo tanto hay que trabajar con la institucionalidad existente y generar una masa crítica de estos proyectos. Y CEDAPAL más bien se constituye en una entidad de segundo piso, con capacidad de financiar o bancar los proyectos a ser cubiertos con este bono. Y además, generar alianzas con otras entidades públicas y o privadas con mayor especialización. Y CEDAPAL se convierte en una suerte de facilitador. Más adelante vamos a ver con quiénes ya hemos establecido este tipo de alianzas. Esa era o es nuestra nueva estrategia. Y entonces, para mostrar un poco ya los resultados de esta nueva estrategia, tenemos el proyecto Millo, que, como bien nos señaló el presidente, en estos momentos se inició la convocatoria del proceso licitario para ejecución de obra, con cuál sería el primer proyecto que vamos a ejecutar con estas reservas. La inversión está alrededor de 3.2 millones de soles. Los componentes de este proyecto es básicamente orientados a recuperar el humedal de Millo. Y básicamente lo que se hará son la mejora de la cobertura vegetal, el manejo ganadero, la regeneración de bofedales, fortalecer las capacidades y, algo muy importante, implementación de un sistema de monitoreo. Luego tenemos otros 3 proyectos en la comunidad campesina de San Juan de Iris, y el monto de inversión es alrededor de 7 millones. Estos 3 proyectos están todos los 3 viables. Ya hemos otorgado la viabilidad, y los componentes para los 3 es almacenamiento de agua en lagunas, recuperación de bofedales, recuperación de pajonales y césped de puna, y el manejo y gestión de ecosistemas. Estamos, según nuestro calendario, el primer trimestre de 2021 tendríamos ya el expediente técnico, y lo que queremos hacer es un concurso oferta, de tal manera que podamos hacer el expediente técnico y a la vez el mismo ganador la ejecución de la obra, la cual estaría prevista para el segundo trimestre de 2021, empezar con esta obra en estos 3 proyectos. Además tenemos el proyecto Huamantanga, que la semana pasada se le dio la viabilidad. Ustedes pueden ver ahí ya en la lámina, está inscrito en el Banco de Inversiones y declarado viable. El expediente técnico igualmente este es un proyecto interesante porque es grande en términos del monto del monto de inversión, alrededor de 10.5 millones. Ustedes ven ahí que tenemos programado para el expediente técnico para el primer y segundo trimestre de 2021, la ejecución de la obra el tercer trimestre también del año que se viene. Los componentes principales es la clausura paulatina de pastos naturales, la instalación de potreros comunales, pastoreo rotativo comunitario, canales de mamanteo, riego por aspersión. Y esto creo que hay que señalar que estos proyectos son muy beneficiosos también para las comunidades, no solo para mejorar la cuenca y que la cuenca se comporte mejor y haya mejor servicio hidrológico, sino fundamentalmente en las comunidades que se encuentran en la parte media y alta, se tiene que mejorar la calidad de vida. Otro proyecto es el proyecto Laraos. Esto ya estamos en la parte final y esperamos este mes, o a más tardar los primeros días de octubre, darle también la viabilidad. El monto aproximado es 2.3 millones de soles. Los componentes son similares en casi todos los casos, es recuperación de la cobertura vegetal, incremento de la recuperación de infraestructura ancestral, manejo de ecosistemas de regulación hídrica. Además, con esta nueva estrategia que habíamos planteado, estamos en el proceso de formulación de nuevos proyectos en 7 comunidades campesinas, y están a cargo de ONGs que trabajan ya en el ámbito y tienen mucho o mejor relacionamiento con las comunidades, conocen a las comunidades, conocen de los proyectos, y creo que vamos en buen camino. También la Universidad UTEC nos está apoyando en la formulación de estos proyectos, y desde luego son financiados con el proyecto de infraestructura natural y seguridad hídrica que tiene fondos USAID y fondos de Canadá. La inversión de estos
de estos 7 proyectos es alrededor de 13.7, 14 millones de soles, es lo que tenemos más o menos planificado, y se espera que podamos terminar la formulación a fines de este trimestre y el año que viene estaríamos en expediente técnico y inicio de la ejecución de la obra. Esto es muy, muy importante porque estos 7 intervenciones son casi nacidas con esta nueva estrategia de mirar las capacidades que se encuentran hacia afuera de CEDAPAL, recogerlas y que nos ayuden a formular estos proyectos. También tenemos previsto ejecutar proyectos en Huacacocha y Yauli. Todavía estamos en la elaboración de términos de referencia y es importante, le poníamos que son estratégicos porque son de donde viene el agua del Mantaro. Son vía trasvases. Huascacocha, que es un sistema en funcionamiento, está prevista realizar la preinversión, es decir, la ficha técnica, el primer trimestre del año que viene, 2021, y empezamos o consideramos que el expediente técnico y la elaboración y el inicio de la ejecución de la obra estaríamos en el tercer trimestre de 2021. Y en este caso, la preinversión igualmente la va a asumir el proyecto de infraestructura natural, incluido, o por lo menos el ofrecimiento es llegar a este expediente técnico, ellos habiéndolo financiado, y CEDAPAL con el fondo de mecanismos iniciaría la ejecución de la obra. El otro ámbito sería Yauli, o la comunidad de Yauli. Es un proyecto que conocemos de obras de cabecera, está en proyecto, pero igualmente está debidamente mapeado que de prosperar este proyecto se realizarían igualmente proyectos de infraestructura natural y acompañado, en este caso es interesante la experiencia porque va acompañado tanto de infraestructura gris como infraestructura verde, de manera que no son de ningún modo excluyentes, sino más bien complementarios, y aquí creo que ratificamos el interés que despierta por parte de las comunidades por los beneficios que puede establecer o llevarse con estos proyectos de infraestructura natural. Hemos hecho también un ejercicio de cuánto esto genera en términos de mano de obra. Hemos mapeado en esta lámina millones. Si empezamos esta ejecución de obra, como ya dijimos, está en licitación y esperamos que a fines de año pudiéramos ejecutar la obra y generaríamos alrededor de 32 personas se requerirían en ese último mes en 2020, y en términos de jornales unos 740 jornales, mano de obra local, y para el 2021 unos 8.140 jornales. Ustedes pueden ver ahí la mano de obra en términos de personas y en términos de jornales que se quieren para cada uno de los proyectos en San Juan de Iris, para los proyectos de Cuicocha, Cachapampa y Yamacocha. Igualmente para los proyectos de Huamantanga y el tema de Arauz, ustedes pueden ver ahí el número de jornales. Por ejemplo, para el caso de Huamantanga, un poco más de 15.000 jornales, y para el Arauz alrededor de 5.000 jornales que se podrían generar durante la ejecución del proyecto. Desde luego que no está mapeado aquí la operación y mantenimiento, que con este fondo igualmente se financia la operación y mantenimiento, y también hay una retribución y la generación de empleo para el sostenimiento de estos proyectos, ¿no? Hemos hecho ese ejercicio con estos 6 proyectos que son los que están más adelante en términos de desarrollo. Pero a la vez hemos avanzado en estar en contacto con varias comunidades y ya hemos firmado algunos suerte de preacuerdos con estas comunidades que pueden ver en esa lámina de ahí: San Antonio, San Mateo, San Juan de Ingramayo, Viso, o Guariquiña, en Matucana, tanto el barrio bajo y el barrio alto. Son las fechas que hemos contactado con ellos. En verdad hemos hecho mucho uso de estas plataformas virtuales para estar en contacto con los dirigentes y no perder el contacto entre CEDAPAL, el fondo y las comunidades campesinas que están, repito, bastante interesadas en el desarrollo de estos mecanismos. Y aquí también les muestro la modalidad de ejecución con contratos directos con las comunidades y convenio con una entidad especializada. En términos de comunidades, lo que se quiere hacer es financiar la operación y el mantenimiento de básicamente infraestructura hidráulica ancestral, como por ejemplo las amunas,
¿no? Estamos en contacto en estos momentos en coordinaciones con Acuafondo y la comunidad de San Pedro de Castas. Ya ahí hay una AMUNA rehabilitada. Lo que queremos es firmar un acuerdo para que CEDAPAL, con las reservas del mecanismo, pueda financiar el mantenimiento de esta AMUNA Sayhuapata que se le conoce, ¿no? También estamos trabajando el convenio con Profonampe, que es la otra modalidad, porque queremos trabajar todas las modalidades que nos permitan ejecutar este fondo, digamos, lo más rápido posible, ponerlo donde debe estar, que es en la parte media y alta, haciendo acciones de recuperación, conservación y uso sostenible de los recursos hídricos. Y ahí lo que queremos con Profonampe es desarrollar un programa de andenes, y eso sería muy, muy importante, tanto para la agricultura como para mejorar el servicio hidrológico. Los convenios interinstitucionales, muy importante. Tenemos el convenio Minari que está ya listo para la firma. Ayer era la suscripción, bueno, por un tema de agenda se ha postergado para la próxima semana, pero ya está listo. Y la idea es aprovechar la especialización que tiene Minari con 2 de sus unidades ejecutoras, Sierra Azul y Agro Rural, para hacer o ejecutar este tipo de proyectos. En este caso, CEDAPAL lo que hace es el financiamiento de este tipo de actividades. También hay un proyectito en Marcapomacoche, en el distrito, y este es un proyecto muy interesante porque no solamente de infraestructura natural, digamos en términos puros, sino también viene agua y saneamiento, porque es importante, lo que nos decía el alcalde, siempre le hemos dado agua a Lima, pero no, nuestro sistema de saneamiento está muy mal. Entonces hicimos alianza ahí con COSUDE. Él va a preparar la preinversión de agua y saneamiento, y el proyecto de infraestructura natural, o Forestren, haría la preinversión del componente de infraestructura natural, y CEDAPAL con estas reservas se encargaría tanto de los expedientes técnicos y de la ejecución de la obra. Estamos igualmente firmando un memorando de entendimiento que ustedes lo pueden ver ahí. El alcalde de Marcapomacoche está muy, muy interesado, y creo que este es muy importante como proyecto, como un modelo a seguir, no solamente, digamos, en términos de infraestructura natural, sino también en términos de servicios que se le puedan dar para mejorar la vida de los pobladores de estas zonas. Luego tenemos estas plataformas de buena gobernanza que nos exigen, y creo que esto es muy importante, porque estos proyectos exigen que puedan todos los actores participar en viabilizar este tipo de proyectos. Tenemos la plataforma del Chirilú, que está para el Pacífico, y en el Mantaro el GORE está muy interesado en estas plataformas. Las lecciones aprendidas, creo que ya sabemos formular proyectos, ya sabemos elaborar expedientes técnicos, ya sabemos sobre todo evaluar, y ya ahora hemos dado el último paso, que sabemos transitar toda la contratación pública para este tipo de proyectos. Sabemos relacionarnos con las comunidades campesinas, transitamos todo lo que se puede transitar con los diferentes equipos en CEDAPAL para hacer realidad los proyectos, y finalmente tenemos varios socios estratégicos, como pueden ver ahí en la foto, la academia, las entidades públicas, las entidades privadas, y creo que todos apostamos por que esto se haga realidad. Y bien, eso era todo lo que quería compartir con ustedes, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alonso. Efectivamente, como le prometiste a Mariela, hemos cumplido perfectamente con el tiempo, incluso tenemos algunos minutos a favor. Creo que nos alegra la mañana saber los avances, reiterar el compromiso que CEDAPAL ha enunciado en relación al tema, y creo que eso viene perfectamente bien justamente para dar inicio al conversatorio, ¿no? Al panel. Uno de los elementos que me parece queda transversal y es evidente en tu imagen con todos los logos hacia el final, es que independientemente de la modalidad a través de la cual se ejecuten estos proyectos, la colaboración multiactor es imprescindible. Y en ese sentido, la riqueza del panel que nos acompaña hoy, ¿no? Quiero dar entonces el inicio a ese panel que nos va a permitir escuchar todas las voces, empezando por la voz del presidente de la comunidad campesina de San Pedro de Casta, que hoy no nos puede acompañar presencialmente. Tenemos problemas de conectividad en el Perú, lo cual también es un tremendo reto que la emergencia además ha puesto en evidencia. Y su voz está organizada en un material que se ha preparado
para recoger también su testimonio, ¿no? Y enriquecer justamente este debate que vamos a tener el día de hoy. Damos paso, por favor, a la voz del señor Carlos Olivares, presidente de la Comunidad Campesina de San Pedro de Casta. Un cordial saludo de la Comunidad Campesina de San Pedro de Casta. Está ubicado al norte de la provincia de Huachirí, en la región Lima, en el valle de Santa Eulalia, 3.021 metros sobre el nivel del mar. Somos un poco más de 1.000 habitantes que vivimos de la agricultura y la ganadería como principal fuente de sustento. Y venimos trabajando hace varios años en implementar acciones de siembra y cosecha del agua en nuestros territorios, actividades que nos permiten mejorar nuestra producción agropecuaria e incrementar nuestros ingresos económicos. Esta actividad han sido apoyadas por Acuafondo, sus socios y otras entidades, y trabajando juntamente hemos desarrollado ya varios proyectos como la recuperación de las amunas Aiguapata, Huitama y Chichihuasi, el represamiento ancestral de la laguna Cachucacho, pasantías con algunos comuneros a la cuenca del Mantaro, y también ejecutamos nuestros propios proyectos como nuestros propios recursos, como recientemente son las cochas represa y anfiteatro. En la comunidad valoramos mucho el agua que nos provee Mamacunya y otros manantes del agua, que posterior a la rehabilitación de los canales de infiltración Amunas nos proveen de agua también en época seca a través de las infiltraciones. Es un trabajo continuo el que hacemos todos ustedes y nosotros, rescatando los conocimientos ancestrales para la rehabilitación de Amunas. Por ejemplo, experiencias demostrativas de un sistema de riego tecnificado en Opica, capacitarnos y recibir asistencia técnica por proyecto. Fueron experiencias de algunos de los trabajos realizados con nuestra comunidad, pero aún falta mucho por hacer, y consideramos que la aplicación de un mecanismo como son los merece para la subcuenca Carolina en la que nos ubicamos, nos lo merecemos. Beneficiaría mucho a todos. Desde San Pedro de Casta conocemos bastante de proyectos demostrativos y siempre estamos dispuestos a trabajar. Es hora de escalar, de crecer a un proyecto que contemple toda la subcuenca con las múltiples acciones en beneficio de todos los comuneros y comuneras. Estamos listos, nada nos detiene, ni el COVID, ni nada. A la fecha continuamos trabajando y gracias a esta motivación actualmente venimos promoviendo con nuestros jóvenes las prácticas sostenibles en la conservación, aprovechamiento de los recursos naturales y los servicios ambientales que nos proveen los ecosistemas. Entonces, amigos, ¿qué esperamos para invertir? Todos los esfuerzos suman. Aquí en San Pedro de Casta los esperamos dispuestos a trabajar, ya que el lunes 4, 5, 6, 7, 8, 9 de octubre celebramos la fiesta del agua, la champería. ¿Qué más se puede pedir? Gracias. De la Comunidad Campesina de San Pedro de Casta, sobre todo resaltando, ¿no?, la importancia del conocimiento ancestral y la acción colectiva a favor justamente de la conservación de estas amunas tan valiosas en nuestra historia, y hoy también como una oportunidad de gestionar sosteniblemente el recurso hídrico. Demos entonces ahora sí inicio a lo que se ha organizado aquí como panel, y déjenme entonces presentarles y darle la bienvenida al señor Luis Marino. Él es director general de Economía y Finanzas Ambientales del Ministerio del Ambiente, y a quien le vamos a preguntar, acogiendo un poquito las preguntas del público y el interés que despierta tener la presencia en un evento como este del órgano rector en materia del uso sostenible de recursos naturales en nuestro país. ¿Cuáles son, Luis, las estrategias y compromisos que el Ministerio del Ambiente viene trabajando en este momento justamente a favor de los servicios ecosistémicos hídricos? Te escuchamos por 5 minutos, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Traigo el saludo del viceministro. Lamentablemente él tuvo que
por un tema de agenda no pudo estar con nosotros ahora. Respecto de lo que comentas y las buenas noticias pues, que hemos visto hoy en esta presentación de CEDAPAL, creo que tal vez la principal reflexión que quisiera traer sobre la mesa van por dos lados, ¿no? Lo primero es hablar un poco más, tal vez, de los grandes avances que se tienen sobre el subyacente que está detrás del Merece, ¿no? Que es la infraestructura natural como tal. Entonces, creo que los esfuerzos y avances del sector en los últimos meses, y en estos últimos meses han estado muy orientados a poder asegurar que la infraestructura natural como concepto, hoy ya vinculado a la lógica de la inversión pública, comience a contar con las herramientas e instrumentos que permitan viabilizar los proyectos de inversión. El mecanismo de retribución se identifica como un instrumento más para poder generar los recursos necesarios para dinamizar justamente recursos que cierren esta brecha, ¿no? Entonces, es súper importante lograr pues, este perfeccionamiento y que el mecanismo comience a fluir. Es parte del trabajo del sector comenzar a dar pues, los arreglos institucionales o trabajar en estos arreglos institucionales que nos ayuden, ¿no? Creo que hoy por hoy los lineamientos para la implementación de los mecanismos que han estado hace muy poco para discusión, hoy estamos trabajando en la formulación de estos lineamientos ya como una herramienta más, van a ser muy potentes para ello. Lo otro que es importante entender, y creo que tal vez hay una necesidad de mencionarlo muy bien, ¿no? El mecanismo de retribución es un elemento que se debe complementar con otras fuentes de financiación o financiamiento. Inversión pública, inversión privada, esquemas mixtos, obras por impuestos. Ayer justamente estábamos discutiendo el tema de obras por impuestos y su viabilidad para la financiación de infraestructura natural. Hoy estamos hablando de mecanismo de retribución. Cada uno desde su ángulo comienzan a movilizar diversos elementos, ¿no? Los mecanismos de retribución como tales probablemente no van a ser los grandes recaudadores de fondos para dinamizar o a trabajar sobre los cierres de brecha en infraestructura natural. Pero sí es un elemento muy potente en términos de vinculación de los diversos actores involucrados. El ejemplo de las cuencas en Chirilú es muy bueno. El MINAM trabaja pues, estos proyectos de y confía en Cañete y Jequetepeque, donde justamente tal vez lo que visibiliza el mecanismo de retribución es cómo generamos esta vinculación entre los actores involucrados en el cuidado y preservación del servicio ecosistémico, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco lo que nos toca ahora como sector trabajar, ¿no? El lograr darle estos dimensionamientos correctos a cada instrumento y trabajar con mucho más fuerza sobre el subyacente, que es el concepto de infraestructura natural. Gracias. Creo que cumplí con el tiempo. Excelente. Y sí, Luis, te agradecemos mucho en realidad, porque en realidad vamos súper bien con el manejo del tiempo y además muy puntuales las intervenciones. Muchas gracias. Y ahora, justamente otra voz también desde el Estado, ¿no? El tema súper siempre importante del marco normativo, del marco institucional. Y allí, pues, nada más y nada menos que el rol del órgano regulador, ¿no? Entonces, la Superintendencia Nacional de Saneamiento, la SUNAS, es sumamente importante, y en ese sentido quisiera darle la bienvenida también al señor Iván Lucic, presidente ejecutivo de SUNAS, a quien quisiéramos que por favor nos pueda ayudar reflexionando también sobre los retos, ¿no? Los retos y los compromisos que desde el campo de la regulación se pueden y se vienen realizando justamente a favor de los servicios ecosistémicos hídricos en el Perú, sobre todo dado el compromiso visible, renovado de CEDAPAL, tal como lo ha mencionado Alonso en su presentación. Iván, también te damos la bienvenida. Muchas gracias, y quiero primero saludar a todos y a todas las personas que siguen este gran evento.
y aprovechar para felicitarlo a Francisco y Alonso por haber logrado encontrar el camino para poder retribuir los servicios ecosistémicos en las cuencas de Rímac, Chillón y Lurín, ¿no? Y decimos que CEDAPAL encontró su camino, y un camino que tiene además múltiples modalidades para poder conservar las fuentes de agua, porque las empresas de agua deben tener la conciencia suficiente de gestionar los riesgos asociados a la cadena de suministro de su principal insumo sobre un territorio de donde extraen el agua, ¿no? O sea, ese primer paso de tomar conciencia de estos riesgos creo que es fundamental. En segundo lugar, también, digamos, reconocer que cada cuenca y cada espacio de donde se extrae el agua tiene características especiales que demandan estrategia particular para cada una de ellas. En el caso de Lima, las cuencas por su tamaño, una gran extensión, por la multiplicidad de actores que intervienen, inclusive con diferentes demarcaciones políticas, y ya el elevado nivel de degradación que tenemos en las cuencas de Lima demandan justamente estas distintas modalidades que ya Alonso las ha detallado, ¿no? Con el gran hito del día de hoy de haberse convocado el proyecto MILLOC, ¿no? Y esto es importante porque esto además le va a reforzar muchísimo el empuje de los mecanismos de retribución a nivel nacional, ¿no? Con aquello que Luis Marino acaba de mencionar, que es lo que está subyacente, que es efectivamente la conservación de estos ecosistemas que además brindan otros servicios, ¿no? Y es importante en este sentido mencionar que ya no solamente son proyectos de inversión, ¿no? Como, digamos, lo ha venido ejecutando la empresa de Yobamba, la empresa de Cusco, sino también contratos con los contribuyentes, ¿no? El contrato con los contribuyentes es muy importante porque hay una relación mucho más cercana con las comunidades para poder compartir los beneficios, ¿no? Y en el caso de Abancay y de Marañón son dos ejemplos que se van a complementar mucho con estas experiencias ahora que va a iniciar CEDAPAL. Yo quiero además mencionar que los mecanismos trascienden la conservación, ¿no? Y esto lo estamos presenciando con mucho mayor fuerza, ¿no? El primero desde la perspectiva de equidad, ¿no? Es claro que se debe compartir los beneficios generados por el aprovechamiento del agua, ¿no? Que hacen las empresas con los habitantes que conservan estos espacios, ¿no? Para que el agua efectivamente se genere y esté disponible. Luego hay un aspecto de eficiencia muy importante, ¿no? Las empresas regulan, retienen agua que por escorrentía y en épocas de avenida se pierde. En el caso de Lima, en época de verano se pierden 300 millones de metros cúbicos, que es más o menos la mitad de la demanda de agua de Lima en un año. Entonces, acá hay una contribución muy importante a la eficiencia para la gestión del recurso. Otro de los aspectos, y también tiene que ver con lo que ha mencionado Alonso, es la sostenibilidad ambiental. Se debe mitigar el impacto de lo que significa un trasvase de agua de una cuenca a otra y adaptar el territorio por los impactos que pueda generar la variabilidad climática, ¿no? Y finalmente, el aspecto más importante y que hoy cobra mucha relevancia, que nadie debe quedar atrás en la provisión de agua potable y saneamiento, ¿no? Y no basta solamente ejecutar una obra, sino poner en valor la tierra, el capital de las comunidades campesinas, ¿no? Para que se pueda efectivamente dedicarle mayor esfuerzo a operar y mantener los sistemas de saneamiento.
hoy más que nunca se debe recuperar la empleabilidad, ¿no? Y ya con los proyectos que ha descrito Alonso, creo que va a ser muy importante compartir beneficios con las comunidades campesinas de Lima, Lurín y Chillán. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Realmente vamos muy bien con el tiempo. Gracias por lo precisos de los comentarios. Hemos escuchado las intervenciones desde el órgano rector y desde el órgano regulador. Creo que eso es sumamente importante. Ambos, además, mencionan en sus intervenciones la importancia que tiene en este proceso de dinamizar la apuesta por trabajar desde esta perspectiva el conocimiento, ¿no? La generación del conocimiento. Pero no solamente del conocimiento teórico, sino también desde experiencia. En ese sentido, como ustedes saben, en colaboración, Aquafondo y Sedapal han venido trabajando en una experiencia, entre otras iniciativas, muy importante justamente para la recuperación de estos servicios ecosistémicos hídricos en la microcuenca de Milloco. Y eso es sumamente importante porque no solamente es el conocimiento, digamos, teórico, sino desde la propia realidad, ¿no? Y en ese sentido, como digo, la academia tiene un rol y una responsabilidad enorme. Con esto, quiero entonces darle la bienvenida a la querida doctora Nicole Bernex. Nuevamente nos encontramos, Nicole, y esta vez nos gustaría que por favor nos puedas aportar en la discusión, reflexionando tal vez acerca del rol que la academia juega en este compromiso, ¿no? No solamente institucionalmente, sino desde lo que puede ser, por ejemplo, la investigación, la formulación o reformulación de una agenda de investigación de temas renovados que apunten justamente a generar conocimiento útil, pertinente, oportuno para la toma de decisiones, desde tu experiencia. Nicole, te escuchamos. Muchísimas gracias, Silvana. Muchas gracias a Aquafondo y felicitaciones, Francisco. Desde tantos años se observa tu continuidad, tu lucha para dar sostenibilidad a los ecosistemas acuáticos, para la seguridad hídrica de todos. Aguas arriba, aguas abajo. Recordémonos la COP20. Felicitaciones entonces, Francisco, Alonso, también por la convocación del proyecto Milloco. Desde la academia yo quisiera destacar 3 líneas que me preocupan especialmente. 1, la dimensionalidad conectividad. 2, la restauración de los ecosistemas. Hemos participado en el Fondo Mundial del Agua, en el Foro Mundial del Agua en Corea, y se ha expuesto eso. Y también en algo que no me parece que la academia, por también tener fronteras propias, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar más interacadémicamente e interinstitucionalmente e interdisciplinariamente lo hace, que es el acuífero como ecosistema. Eso es indispensable. Respecto a la dimensionalidad, toda la cuenca es la cuenca entera con sus 3 dimensiones, atmosférica, superficial y subterránea, que tiene que ser considerada. El río es más que agua, es más que sedimentos, es elementos, sistema florístico, faunístico, micro, macrovertebrados, oxígeno, nutrientes, etc. Es decir, tenemos que acercarnos a la totalidad cuando se conserva y cuando se restaura. El acuífero es también múltiples dimensiones, sedimentos, tierra, granos de tierra, oxígeno, elementos nutrientes, sales, pero muchos y variados organismos. Podemos afirmar sin equivocación que los servicios ecosistémicos de los acuíferos porosos del Bajo Chirilú están tan degradados como los de los acuíferos fisurados de la zona alta, y no podemos abandonar los unos en favor de los otros. Yo sé que es muy difícil porque
Si la universidad, si la academia no produce conocimientos, ¿cómo los servicios públicos van a tener una base para desarrollar proyectos? Todo el gran ecosistema de la cuenca tiene que ser conservado y restaurado, pero se ha avanzado muchísimo más en comprensión y generación de instrumentos para la conservación que para la restauración. La restauración se ha hablado mucho desde la gobernabilidad, desde los foros, desde como Global Water Partnership y el programa Agua, Clima y Desarrollo, que la Pontificia Universidad Católica, pero también este grupo de trabajo creado en 2015 por la ANA, reconocido por RJ, maneja, hace. Tenemos que recordar que la restauración es un proceso interescalar y multidimensional, que es muy costoso a nivel de investigación y a nivel de aplicación, y que hay numerosas brechas entre aportes de las ciencias, normas, vacíos normativos, ingeniería y ecología. La restauración se ha trabajado desde, sobre todo, la evaluación ecosistémica del milenio a nivel físico, ecológico e hidromorfológico, y comprende 3 grandes etapas. Y si las quemamos, no vamos a lograr luego el equilibrio que buscamos. A nivel tenemos que tener no solamente la visión, pero la estrategia también. Y hay que evaluar el estado ecológico, y hay actualmente falta de línea de base y de estudios interdisciplinares. Doctora Bernex, 1 minuto. Bueno, muchas dificultades, entonces, a nivel de evaluación ecológica, técnica, sobre todo, y también de no comprensión de cómo los acuíferos como ecosistemas también sostienen los ecosistemas superficiales. Yo voy a dar solo un ejemplo. A nivel de biodiversidad de los acuíferos, tenemos más de 5.000 especies a nivel mundial referidas, y se encuentran continuamente. A nivel de 1 litro de agua en un acuífero kárstico podemos tener más de 1.000 ejemplares. ¿Y qué hacen esos microvertebrados? Sencillamente tienen una función ecológica clave, porque a través de su trabajo mantienen la porosidad de las aluviones subterráneas, que permite la infiltración y que permite las recargas de los acuíferos. Entonces, yo veo con mucha preocupación que la ecología subterránea y que la hidrogeoecología no está suficientemente trabajada, y por eso corremos el riesgo, a pesar de los trabajos que se hacen, de gastar más que lo que se gana. Tenemos que fortalecer la inclusión de las universidades, de todas, a través de sus experiencias microbiológicas, físicas, geográficas, geológicas, dentro de este proceso, y aportar a los laboratorios. Yo creo que actualmente es lo mejor que podríamos hacer para apoyar más tanto CEDAPAL, pero también el trabajo impresionante que hace la SUNAS como regulador. El MINAM también en esos merece. Gracias. Muchísimas gracias, Nicole, no solamente por alertarnos sobre esta serie de temas, ¿no?, que están pendientes en la agenda,
sino por hacer un llamado explícito, contundente al rol de las universidades, ¿no? Que no solamente tenemos, digamos, un rol en lo que significa generar conocimiento, formar profesionales, sino también intervenir en el entorno. Y en ese sentido, entender además que esta intervención supone distintos niveles, distintos campos, y que viene bien, por ejemplo, pensarnos cada vez de manera más explícita como espacios territorialmente situados, ¿no? Yo creo que allí la llamada a incorporar cada vez de manera más clara el enfoque de territorialidad en el rol que cumplimos desde los distintos espacios en donde estamos es sumamente importante y sigue siendo retador. Sin embargo, añadiendo a la narrativa que le hemos querido dar al panel el día de hoy, hemos escuchado la voz del ESADO, la voz desde la academia, pero siguen faltando voces en el diálogo, ¿no? Hemos escuchado la voz de la comunidad en primer lugar, y nada de lo que se está planteando aquí se podría lograr si lo hiciéramos solos, ¿no? Ninguna cantidad de recursos es suficiente para lograr los resultados ambiciosos de los que estamos hablando. En ese sentido, el rol de la cooperación internacional es sumamente importante, ha dado valiosos ejemplos para retomar temas, para impulsar temas en la agenda. Y en particular, el rol de la cooperación alemana en el Perú ha tenido un rol, como sabemos nosotros, muy destacado en lo que significa activar procesos de desarrollo. En ese sentido, es momento de darle la bienvenida al señor Igmar Obermann, quien es director de proyectos de agua y saneamiento de la cooperación alemana a través de la agencia de la GIZ. Y a Igmar lo que quisiéramos preguntarle es, de alguna manera, que nos pueda compartir cómo es que desde la GIZ se ha venido apoyando estos temas vinculados al sector del agua y saneamiento, y si hay algún tipo de experiencia, una experiencia emblemática, novedosa, creativa, que GIZ haya venido promoviendo en este contexto, sobre todo los servicios ecosistémicos, y cómo eso tal vez ha venido dialogando con otros, ¿no? Por ejemplo, con el sector privado. Entonces, Igmar, te damos la palabra y te escuchamos. Bien, jóvenes, hemos visto solamente una parte, los primeros 55 minutos de este video. Todavía les sugiero que ustedes vean un poquitito más de una hora que falta de este video, ¿no? Falta, como ya dijo la moderadora, falta la sociedad civil, o sea, los que están dentro de la cuenca, y también faltaba lo que ya se había presentado al funcionario de la cooperación alemana. Es bueno tener todo el paisaje de cómo lo han estado abordando en el caso de la experiencia en Lima, Acuafondo, Fondo de Agua, pero para el desarrollo de este ámbito, en la que está involucrada también como ustedes han visto, las universidades, aparte del Estado, las universidades, la sociedad civil, empresa también. Entonces, un modelo que muy bien podemos tomar, adaptarlo o adoptarlo según sea conveniente aquí también en Arequipa. No sería la primera vez, ellos ya han hecho una exploración hace varios años y también está, como dicen, en proceso muy incipiente, pero ya está en curso para que en esta cuenca se pueda implementar algo similar. Entonces, quedamos aquí el video. Yo les voy a enviar el enlace al WhatsApp para que vean un poquito más de una hora que falta verlo. Jóvenes, espero que sea de su interés y nos estaríamos viendo la próxima semana. Ya también nos comunicaremos cómo será la evaluación tercera, la evaluación final. Si tiene alguna pregunta, estoy a su disposición.
Bueno, nos despediríamos entonces. Hasta la próxima semana. Hasta la Cuídense, próxima por semana, favor. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ya. Hasta la próxima semana. Nos vemos, Helmut. Cabana, ya terminó la jornada.